Y bueno amigos, estamos aquí por supuesto listos para comentar el segundo video del día. Vamos a repasar algo de Ferreras, vamos a ver algo de Jesús Alcaide, que siempre me cuesta pronunciar ese apellido, que para el que no lo conozca es uno de los señores esto que trabaja en Real Madrid Televisión y que lleva algún tiempo combatiendo el absoluto relato que nos están clavando y todos los absolutos escándalos que van produciéndose. Así que les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y afortunadamente tenemos a este tipo de gente ahí con ganas de apoyar absolutamente todo lo que sea en contra de estos sinvergüenzas que nos han estado robando. Así que lo de siempre, sin mucho más cuento, pues damos play. El robo, el escándalo, lo que tú quieras. Si mañana el Barça gana su partido en San Mamés, ¡hay Liga! ¡Hay Liga, Joan! ¡Hay Liga! Som-hi, Barça! Som-hi, culers! Escuts alçant la mare que em va parir, que ja ho tenim, això! Ara podrem escoltar-los, ploraran el que vulguin, però, senyores i senyors, si el Barcelona demà guanya, demà hi haurà Lliga! Barça! Buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me estaba encontrando y que seguro a ustedes también les va a parecer interesantes. Quería empezar con ese video del sinvergüenza de Gerard Romero, qué manera de hacer el ridículo. Yo en mi vida... De verdad, el otro día le escuchaba creo que fue a este hombre, a Iñaki Angulo, decir algo como que si les vieran como nosotros les vemos y los ridículos que se ven desde fuera, no seguramente cambiarían, o al menos que sean tan estúpidos como para no hacerlo, pero es que producen un asco desde afuera terrible. Pero bueno, ahí está el tema de que hay liga, tanto esfuerzo de Jesús Gil Manzano el pasado sábado para que esta gente ni siquiera pueda aprovecharlo ganándole un partido como el Athletic Club, que sabemos todo lo que traía encima y lo que había perdido en cuanto al futbolista más importante de su plantilla, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a pasarnos a la pantalla y en primera instancia, después de escuchar al asqueroso de Gerard Romero, quiero que escuchemos a un señor que se llama Edu García, que me parece que ha colaborado aquí en una radio que se llama Esta Noche y de quienes hemos podido reaccionar a algún que otro video hablando de la situación de Gil Manzano, de qué piensa Gil Manzano de todo lo que ha pasado. Así que bueno, pues vamos a ver eso para empezar, que me parece que está perfecto. Vamos a escucharlo. Yo he tenido el gusto de chatear hoy con Jesús Gil Manzano. Como a veces soy mal periodista y soy más persona, no puedo contar lo que la confidencia y los de récord me obliga, porque le tengo mucho cariño a mi gremio. Sí os puedo decir que él sabe, no me lo ha dicho taxativamente, quiero dejarlo muy claro. Él sabe que se ha equivocado. Sabe que se ha equivocado. Sabe que además ha cometido otro error, que es el error de no haber pedido por protocolo la aquiescencia de su bar cuando los partidos terminan. Tú sabes que muchas veces el árbitro hace así con el pinganillo y hasta que no te dicen, oye, que no hay nada, no, eso se lo salta. Eso me lo estaba contando Palafox esta tarde. Claro, se lo salta directamente, no le da tiempo a Manuel Montoro de decir, todo ok, no hay nada, puedes pitar el final, eso se lo salta tranquilamente, pero él está muy tranquilo. Muy tranquilo, va a seguir currando como sigue currando y va a seguir siendo lo que es, uno de los mejores árbitros de Europa, no de España, de Europa. A ver, y mira que yo estoy de acuerdo en lo que dice en gran parte. Creo que Jesús Gil Manzano es seguramente el mejor árbitro de España, estoy casi seguro de eso, pero lo comentaba yo ayer. El problema de Jesús Gil Manzano no es Jesús Gil Manzano, es todo el sistema arbitral que él sabe de primera mano cómo está montado el tema del comité técnico de árbitros y cómo se recompensan y se hacen las cosas allí. Entonces, prácticamente está siendo una víctima del sistema y por supuesto que está tranquilo. Por supuesto que va a seguir currando, que va a seguir trabajando. Él está tranquilo y va a seguir trabajando porque sabe que si esto se lo hace al Barça, pues le toca prácticamente irse del mundo, ya ni siquiera del país, del mundo, porque no va a haber un lugar donde se pueda esconder y va a ser una cosa de locos. Pero como es el Real Madrid, sabemos que los amigos que están allá mandando en este tipo de cosas
harán alguna estupidez súper chiquitica ahí como para apartarle un momento, pero ya eso después va a quedar en absolutamente nada. El Madrid perdió los puntos y ya no ha pasado absolutamente nada. Árbitros recompensados por perjudicar al Real Madrid. Es algo que, bueno, básicamente lo hemos escuchado muchísimo. Y una frase de la que vamos a escuchar aquí que dice Jesús Alcaide es que el Real Madrid es el primer equipo del mundo o de la historia del fútbol que gana un partido y se lleva un solo punto. Ojo. ¿Estás en Mestalla? Estaba en Mestalla y fui testigo de cómo un torrente de errores arbitrales hicieron que el Real Madrid no ganara el partido. Yo ante todo quiero felicitar a Ancelotti, a los jugadores y al Real Madrid porque ganó en Mestalla 2-3 y protagonizó una remontada épica. Por desgracia, como bien dice Tenorio, el Madrid es el único equipo que gana un partido y se lleva solo un punto. ¿Qué dirían efectivamente los que hablaban de liga adulterada o peligrosamente preparada, como dijo Cholo Simeone en su momento, ¿no? Pues nada, estas son las cosas que le pasan al Real Madrid. Lo bueno de este asunto es que, como bien dice Nacho, esto... Es que te cuadre. Este no sé quién es, esta señora sí la distingo, pero está el alcaide este que los revienta cada que puede, el Nacho Peña también cada que puede, y encima está Paul Tenorio, que también es un crack. Ya ha traspasado frontera y es un escándalo a nivel mundial. Pero bueno, es una consecuencia de lo que viene ocurriendo en los últimos años, que venimos denunciando aquí en Real Madrid Televisión muchos años, porque aquí muchos errores arbitrales han provocado que el Real Madrid haya dejado de ganar más de una liga. Y recuerdo, por ejemplo, la 2021, que la gana el Atlético de Madrid, que tras muchos errores arbitrales, resumido sobre todo en aquel famoso partido contra el Sevilla en el Di Stéfano, pues al Real Madrid se le arrebata en base a errores gravísimos una liga, pero también pasó en otra liga en la que el que pierde el Madrid con Zidane por un punto y el máximo rival tiene 19 penaltis a favor y uno en contra. 15, o una liga en la que el máximo rival se ha tareado 2 años sin que piten un penalti en contra, casi 2 años sin una expulsión en contra. Es decir, lo que ha pasado es una consecuencia lógica, natural de todo lo que viene sufriendo el Real Madrid, no de ahora, desde hace muchísimos años, y además ante el silencio cómplice de un gran sector de la prensa deportiva española que, desde mi punto de vista, hablo a título personal, quedó bastante desprestigiada está quedando bastante desprestigiada con el escaso seguimiento del asunto Negreira y con el silencio sobre este asunto, y evidentemente también queda absolutamente desprestigiada con el silencio ante las anomalías, no digo yo ante los errores, que vale, pueden pensar que aunque es mentira, que una vez vayan en contra y otros a favor, casi todos van en contra, pero ante las anomalías estadísticas, un silencio absolutamente atronador de una prensa para la que lo más grave que pasa en el fútbol español son los vídeos de Real Madrid Televisión. La prensa en general, por desgracia, y lo siento, española deportiva está absolutamente desprestigiada. Y bueno, y la liga no te cuento, la liga... Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. No puedo ni sumarle ni restarle ni una coma a semejante discurso tan demoledor. Creo que ha estado excesivamente brillante. Llama la atención el tema esto del saldo arbitral, esto que tú le comentas a los palanquistas, y el argumento es que el Madrid roba. No son capaces de decirte o darte una explicación razonable más allá de que el Barça defiende muy bien o defendía muy bien para este saldo arbitral tan asqueroso. Me llama la atención también cómo va directamente con el tema de la prensa, que es absolutamente real. Estamos enfrentados no solamente a un comité técnico de árbitros, que ya es decir bastante, sino también a una serie de sinvergüenzas que muchos de ellos han estado recibiendo dinero del Fútbol Club Barcelona. Hemos estado enfrentados prácticamente con un sistema general, desde la liga, la presidencia de la liga, el comité técnico de árbitros, la prensa, el tema este del independentismo catalán, o sea, un montón de cosas que han estado utilizando de manera política, social, económica, cualquier tipo de cosas. Y es increíble que el Real Madrid, con todo y eso, haya ganado demasiado. Para mí ha ganado demasiado. Es que es el ejemplo de grandeza perfecto. Haber estado en tanto tiempo haciendo este tipo de cosas, para mí es la imagen perfecta de dejar a un equipo absolutamente histórico. Vamos a ver, porque como dijo Florentino Pérez hace unos días, esperemos que esta gente de verdad se plantee hacer algo para poder solventar esta problemática que, si me preguntas a día de hoy, es que lo dudo. Cerramos con lo de Ferreras, que también me pareció realmente brillante, que cuando se pone a reventar corruptos es que seguramente es de los mejores. Bueno, ya lo saben ustedes, un fin de semana más, que ha quedado patente la decadencia, la incompetencia y la corrupción moral en la Federación Española de Fútbol y en el Comité Técnico de Árbitros de Medina Cantalejo. Se están cargando el prestigio, si no se lo han cargado ya, y la credibilidad
de la competición española. Somos el hazmerreír y el bochorno de Europa. Una competición, la Liga, degradada jornada a jornada y donde nadie dimite. Y ahora, como guinda, como culmen de la desvergüenza, un árbitro de Burgos Bengoechea pitando el final de un magnífico partido entre dos grandes equipos cuando un jugador está a punto de rematar a gol. Es el espíritu Negreira, que sigue vivo, sigue presente. Es el fango arbitral que permanece. Y atención, bueno, Sencillamente demoledor lo de Ferreras. Me gustaría ver en una mesa de debate a Ferreras, a este hombre Jesús Alcaide, a Paul Tenorio. Me gustaría ver a Iñaki Angulo también en ese lugar, a seguramente a Miguel Serrano, gente que va absolutamente desnudo contra todo este sistema asqueroso y podrido que nos ha estado controlando durante años, porque la verdad es que esta gente no tiene ningún tipo de problemas en ir a colocar aquí a quien en su sitio. Y bueno, no me voy a enredar mucho más porque tengo malestar, tengo gripe y la verdad me ha costado un poco hacer este video, pero aquí estamos tratando de seguir dando difusión y tratando de dar mi opinión también al respecto sobre todas estas situaciones que está enfrentando el Real Madrid. Por supuesto, también me gustaría saber sus opiniones allá debajito y lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.